Continuamos con Albert Estrada, divulgador y diseñador de juegos de rol. En breve presenta aventura en Shadowland. Ha trabajado en la empresa Jocs al Segón de Barcelona, dedicada a gamificación, diseño de juegos y experiencias lúdicas. Cuando quieras, Albert. Pues Gracias. muchas gracias, Manuela. Lo primero, agradeceros a ti, a Leandro, a Erika y a la Universidad Rey Juan Carlos invitarme y permitirme presentar junto a tan ilustres ponentes y a gente tan dedicada y tan talentosa, y también a los espectadores que nos estáis viendo. Yo voy a hablaros de el viaje que como director o directora de juego vais a emprender, y cuidado porque contiene algunos spoilers. Lo primero que quiero decir es que esto, igual que decía Mary Smith en el discurso del 97, pues si queréis si solo pudiera daros un consejo sería que utilizarais protector solar, que eso está más que avalado por la ciencia. El resto de consejos que voy a daros parten solo de mi propia experiencia. Entonces, no vais a ver aquí notitas bibliográficas porque esto es estamos presentando datos preliminares, ¿no? Como se dice en algunos congresos. Esto es el resultado de lo que yo he ido viendo y lo que he ido compartiendo con otra gente que hemos ido viviendo este proceso de aprendizaje como directores o directoras de juego. Y nos sirve, evidentemente, para planificar el viaje que tenemos que hacer, que es lo más interesante, ¿no? Y para ver qué consejos tenemos que llevarnos en ese viaje. Porque tú, si te quieres ir a un determinado sitio, a lo mejor necesitas llevar ropa de invierno, y si quieres ir a otro sitio, necesitas llevar ropa de verano. Y es importante que no metas en la maleta la ropa para el clima que no toca, ¿no? Entonces, saber a dónde vamos nos permite recibir mejores consejos y también dar mejores consejos y consejos más adaptados a lo que necesita la persona que nos lo solicita o la persona que interactúa con nosotros. Voy a hablar de etapas, o voy a hablar de obstáculos, o de barreras, o de puntos de inflexión, ¿no? Y evidentemente no hay una sola ruta, no hay un solo recorrido, y estos obstáculos, estas barreras, tienden a solaparse y a parecer mezcladas, pero sí que hay una cierta regularidad, igual que en el viaje del héroe de Campbell, ¿no? En la manera en que se van presentando todas estas etapas. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que decir es que no tenemos que tener vergüenza de decir que hay etapas y que hay diferentes niveles y que hay diferentes estadiajes en tu evolución como director de juego, igual que la hay en tu evolución cuando estás aprendiendo alemán, o cuando estás aprendiendo a tocar el violín, o cuando estás haciendo cualquier otra actividad. Esto es algo que se acepta en cualquier contexto, que no tiene nada de vergonzante. Yo pues no tengo ni idea de alemán, me he intentado aprender los números y seguramente sepa pues interpretar un electrocardiograma mejor que cualquiera de los que estéis aquí, y sé interpretar un electrocardiograma peor que cualquier cardiólogo de cualquier hospital. Entonces, pues no pasa nada. Si tengo dudas, voy al cardiólogo y le pregunto que estas ondas aquí qué son o qué son. Y no crea ningún problema, excepto en el rol. En el rol tenemos este problema de que hablar de niveles, bueno, parece que crea un escozor que yo sinceramente no sé de dónde viene, y que creo que es importantísimo que corrijamos. Que no sé de dónde viene. Mira, ya me contradigo a mí mismo en la primera diapositiva, ¿no? Yo creo que de dónde viene es del miedo. El miedo es la primera barrera de estas diferentes etapas, estos diferentes obstáculos. Lo primero que vamos a tener va a ser que enfrentar el miedo. Y el miedo puede tener muchos orígenes. El miedo puede ser la primera vez que diriges, pero también puede ser el dirigir una campaña si tú no estás acostumbrado a hacerlo, o dirigir un one shot si estás acostumbrado solo a dirigir campañas, a tener que improvisar una aventura, a ir a unas jornadas en las que no conoces a los jugadores, a jugar online cuando tú estás acostumbrado a jugar en mesa, o viceversa, jugar en otro idioma. Con lo cual, yo lo que quiero decir es que este miedo puede aparecer en diferentes etapas de este viaje. Siempre habrá algo, siempre que nos enfrentemos a algo desconocido, algo en lo que no estamos seguros, nos irá apareciendo este miedo que tendremos que vencer, ¿de acuerdo? Y este es un excelente ejemplo donde podemos ver cómo los consejos que a lo mejor son muy válidos en un determinado momento pueden ser contraproducentes en otro. Si yo a una persona que está en la primera etapa de vencer al miedo le empiezo a sobrecargar con consejos, esa persona puede asustarse. Y esta persona puede tender también a procrastinar y a decir, no, yo hasta que no esté preparado, hasta que no me haya leído 50 libros sobre teoría rolera, yo no estoy preparado para liarme la manta a la cabeza y ponerme a dirigir. Y esto es precisamente algo que tenemos que evitar. A esta persona que está empezando no necesita tantos consejos, necesita muy poquitos consejos. Y cuando tenga más experiencia, entonces será cuando podrá introducir más consejos, ¿no? Y relacionado con esto, y fuente también del miedo, como digo, está esta idea peligrosísima y extendidísima también de que en el rol no se pueden hacer las cosas mal, cosa que es totalmente absurda y está clarísimo, ¿no?
es tan evidente que en el rol se pueden hacer las cosas mal y se puede dirigir mal y se puede llevar una sesión mal y se puede jugar mal, que ni siquiera las personas que defienden esta idea son capaces de defenderla. Entonces lo han trasladado a un no, bueno, no es que no se pueda hacer mal, es que, a ver, si tú a una persona que te ha dicho que le dan miedo a las arañas en una aventura le sacas arañas, no es que esté dirigiendo mal a rol, es que es un ser humano sin ningún tipo de decencia. Y esto está muy bien y yo entiendo desde dónde viene, y viene del miedo a que la persona que no sabe se sienta mal porque ha cometido un error. Pero en realidad está provocando el efecto contrario, porque si yo soy una persona que no he dirigido nunca una partida de rol, empiezo a dirigir mi primera partida de rol y se la dirijo a 4 amigos y no sé gestionar los tiempos, no acabo de manejarme y hay un amigo mío que le estoy dando el 70% del foco y a los otros 2 le reparto el 30%, cuando acabe, partiendo de esta premisa, yo no es que sea una persona que era mi primera partida de rol, que dirigía y bueno, me he equivocado. No, porque en el rol no se puede hacer mal. La única manera de hacerlo mal es que seas un ser humano de mierda. Entonces eso quiere decir que no es que yo no sepa, no tenga experiencia, es que soy un desastre de ser humano. Este intento de evitarnos el miedo, del miedo a no lo podemos hacer mal, es lo que hace precisamente que el mensaje que llega sea mucho peor. Con lo cual, tenemos que descartar ya esa idea de no se puede hacer mal, y la idea que tenemos que instaurar es, si se hace mal, no pasa nada. Porque perder el miedo, en parte, es perder el miedo a hacerlo mal. Porque sin cometer errores, uno no puede avanzar. Y la única manera de vencer al miedo es hacerlo, es lanzarse y es probarlo, ¿vale? Aparte de esto, pueden haber otros miedos que estén justificados y para los cuales existen herramientas de seguridad, etcétera, que se han hablado largo y entendido en muchas ponencias, pero que también vale la pena comentar, y espacios seguros donde tú puedas afrontar tanto la labor de dirigir como afrontar la experiencia de jugar a rol sin que esos miedos estén presentes o que estén al menos todo lo controlados que puedan, ¿no? La segunda etapa, que también nace del miedo precisamente, es las reglas, ¿no? El enfrentarte con el montón ese de reglas, ¿de acuerdo? Que no sabes cómo manejar. A ver, aquí hay diferentes problemas. El problema es que las reglas, simplificar las reglas puede ser contraproducente para una persona que no tiene todavía experiencia, que está empezando con esto, porque las reglas le dan salvavidas, le ayudan a cómo gestionar una determinada situación. Si yo tengo que definir una pifia en combate y no he jugado mucho rol, no tengo mucha imaginación, me puede venir muy bien tener escritas una serie de posibles pifias para que a mí me salga más fluido. Cuando ya tengo mucha experiencia, esa tabla de pifias por escrito me está restando, pero al principio me ayuda. Otro peligro que tenemos con el tema de adaptarse, de aprender a convivir con las reglas, es ese permiso que se ha dado siempre a que tú puedas modificar las reglas y que en algunos casos se ha entendido como no necesitas saberlas, no necesitas conocerlas, toca lo que quieras porque no va a pasar nada, porque esto no puede explotar. Y es justo al revés. Para toquetear las reglas deberías entender muy bien lo que están haciendo. Y hay un pequeño problema con esto, es que los juegos de rol te explican las reglas que hay, pero casi nunca explican por qué razón el diseñador puso esta regla o no puso esta otra. Con lo cual, te dan permiso para modificarlas, pero cuando tú empiezas a modificarlas, resulta que empiezan a petar cosas por diferentes sitios que tú no te imaginabas y que a ti nadie te había explicado, ¿no? Y luego está otro peligro muy importante, que es el de los sistemas malos. Hay sistemas que las reglas te juegan en contra de la experiencia narrativa y te juegan en contra de la partida, ¿no? Con lo cual eso es difícil de detectar, sobre todo si estamos en este estadio donde aún nos parece que lo difícil de jugar a rol es saber cuánto daño hace la espada bastarda. Luego viene la tercera etapa, que es cuando entramos en mejoras sobre la forma, que puede abarcar muchísimas cosas. Este es el meollo de la cuestión, ¿no? Desde la interpretación actoral que tú hagas de los personajes o de los personajes no jugadores, poner música, utilizar handouts más o menos currados, utilizar técnicas narrativas para agilizar la narrativa, como es, por ejemplo, una elipsis para saltarnos los trozos aburridos, utilizar historias paralelas para presentar la historia desde diferentes puntos de vista, utilizar metáforas, utilizar cliffhangers para dejar la historia en el momento justo para que luego tengan los jugadores ganas de retomarla, diseñar desafíos tácticos, y no solo hablo de desafíos tácticos de un combate, un desafío táctico puede ser una investigación, descubrir un misterio, un puzzle, que sean realmente, pues es un desafío, que sean interesantes, gestionar la historia cuando se lleva a la partida, que esto tiene diversas fases. Una es prever lo que van a hacer los jugadores, ¿vale? Que se puede prever lo que van a hacer los jugadores, es mentira eso de que no se pueda prever. Otra es improvisar y saber improvisar las partes que no has previsto. Y otra es saber conducir a los jugadores hacia la dirección en la que tú quieras. Son tres elementos, tres herramientas diferentes. Todas estas herramientas pues forman parte de ese meollo de cosas que tú vas aprendiendo. Y muchas veces
nos quedamos en la forma y no vamos a explorar otros elementos. Y yo veo muchas veces aventuras que están escritas por ahí que tienen una presentación con unos personajes que dices, hostia, qué personajes más curiosos, más originales, más diferentes, qué setting más interesante, qué situaciones, qué escenas más guays, pero luego el argumento de la historia es, hay un asesino y tenemos que encontrarlo, ¿no? Y no tiene nada más, ¿no? Está mucho más trabajada toda la forma, todo el color, todos los elementos que decoran el pastel, que el pastel en sí, ¿no? Y ese sería, para mí, el pastel sería lo que yo le llamo el alma de la historia, ¿de acuerdo? Yo, para intentar poner en valor la importancia que tiene vivir una historia por encima de la historia en sí, a veces les pregunto a la gente que juega rol, les digo, pensad en los 3 momentos más memorables de vuestra experiencia como roleros. ¿Los tenéis ahí en la cabeza? Decidme de estos 3 momentos, ¿cuántos sucedieron de forma espontánea, casual? Porque pues me lié con un tío a discutir en la taberna y entonces empezamos a no sé qué y se generó ahí un momento que es el más memorable de esa historia. ¿Y cuántos sucedieron? Porque el director de juego los había previsto, construyó algo que llevó a ese momento. Y la mayoría de gente, los momentos más memorables de su experiencia como roleros son momentos fortuitos, momentos que se han producido de forma espontánea y que obedecen a la sensación de haber vivido esa historia, de haber estado ellos allí en carne y hueso, lo que estaba explicando David hace un momento sobre la inmersión. Pero algunos tenemos la suerte de que hemos jugado con directores de juego como Fabián Plaza, que los momentos más épicos de mi experiencia como rolero no son momentos que hayan ocurrido de forma fortuita, son momentos que el director de juego había previsto. El inicio de la campaña de Proyecto Prometeo y muchas de las escenas de Proyecto Prometeo, por ejemplo, no son cosas que sucedieron al azar, son cosas que el director de juego construyó. Y eso es muy difícil de hacer, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, se puede hacer, y entonces estamos ya alcanzando otro punto, donde no es simplemente volver a contar la misma historia, el mismo argumento, cambiando personajes, cambiando el setting, sino que estamos realmente influyendo sobre el alma de la historia. Para esto, uno de los elementos principales es el argumento, ¿no? Y un argumento pues, que, por ejemplo, pueda tener sorpresas. Y esta es una parte complicada, porque a veces identificamos sorpresa con algo que no podemos prever, y eso es un error. Por ejemplo, yo voy por la calle y le pregunto a alguien cómo te llamas y me dice que se llama Óscar. ¿Yo podía prever que se llamaba Óscar esa persona? No, no tenía manera ninguna de preverlo. ¿Me ha sorprendido? Pues tampoco me ha sorprendido realmente que se llamara Óscar, ¿no? Es diferente. Y algunas de estas técnicas nuevas de narrativa compartida, donde cada uno puede aportar lo que parezca, entonces, pero ¿cómo podías prever que se llamaría Óscar si no te lo has inventado tú, me lo he inventado yo? Ya, pero preverlo no, pero sorprenderme no, ¿no? O algunos settings de, bueno, aquí hay un setting con 5 posibles asesinos y los 5 podrían ser el asesino, con lo cual al final no vas a poder saber quién es y siempre te va a sorprender porque cualquiera de los 5 te he apuntado cómo puede ser que cualquiera de los 5 sea el asesino. Bueno, eso no garantiza que me vaya a sorprender quién es el asesino. Eso casi garantiza lo contrario, que no me va a sorprender, porque precisamente cualquiera de los 5 podía serlo. Y cuando sea el número 3 diré, bueno, pues mira, pues el número 3, fabuloso, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprenderá es que resulta que nadie era el asesino y que la víctima en realidad fingió su muerte. Ese es el giro que me va a pillar a contracorriente, ¿no? Pero lo otro, pues no me está ayudando, ¿no? Luego viene la carga dramática. ¿Qué es la carga dramática? Es aquello que te conmueve, ¿vale? Es aquello que hace que la aventura o que la historia merezca la pena ser vivida y merezca la pena ser contada. Y conmover no quiere decir solo melodrama, ¿eh? Si algo que te hace reír a carcajadas, eso también te está conmoviendo, ¿vale? Y eso tiene un elemento, luego está el otro elemento que es lo que los jugadores van a jugar, ¿vale? Por ejemplo, en una historia en la que mi hijo es un asesino, eso es lo que me conmueve, que mi hijo es un asesino. Y esto se puede traducir en diferentes cosas, que es lo que los jugadores juegan, lo que los jugadores hacen, ¿no? Por ejemplo, los jugadores pueden estar averiguando, descubriendo, investigando los asesinatos hasta que descubran que es el hijo de uno de ellos el asesino, ¿no? Entonces, eso es lo que están jugando, a investigar. O pueden jugar a encubrir a ese hijo, o pueden jugar a redimir a ese hijo, o pueden jugar a perseguir a ese hijo y enfrentarlo, ¿no? Esas serán las cosas que jugarán. Y son necesarios los dos elementos. A mí una historia muy conmovedora sobre los pecados y la naturaleza humana y el infierno, donde yo lo único que hago es bajar por el infierno de Dante, ir haciendo de turista, ir viendo pues los diferentes infiernos, pues tendrá un componente conmovedor muy alto, pero como juego yo no estoy jugando nada, yo solo estoy siendo testigo. Con lo cual hay que balancear tanto el elemento conmovedor como el elemento de lo que juego.
Y luego, finalmente, el último elemento que no puedes hacer más que cuando la llevas a la mesa, que es lo que los jugadores aportan y que los jugadores cambian en eso, ¿no? Y finalmente, el más allá. ¿Qué nos queda cuando ya estamos en esta última etapa? Pues no lo sé, porque a partir de aquí todo se vuelve borroso, ¿no? El mapa ya no hay mapas a partir de aquí. Difundir la afición entre gente que no esté habituada, entre colectivos que, pues por lo que se hayan quedado fuera del ámbito normalmente donde se juega rol, difundirla en medios como la universidad, como el lugar de trabajo donde todavía no ha llegado, hacer vídeos de teoría rolera, escribir libros, etcétera. Continuar con la mejora continua de uno mismo, porque si te encallas, si te paras, la rueda te atrapa, ¿no? En esa búsqueda de mejora continua, romper barreras, entrar en las fumadas, en estas ideas que luego cuando las llevas a la mesa dices, qué desastre he hecho, en qué estaba pensando, pero que son lo único que hace que de tanto en cuanto salgan chispas de genialidad que hagan que el mundo del rol siga evolucionando, la aplicación de nuevas tecnologías, como por ejemplo las inteligencias artificiales, que van a revolucionar sin duda el mundo del rol. Yo no sé si hay alguna ponencia que hable de inteligencias artificiales, si no, a lo mejor en el próximo congreso se tendría que plantear. Yo no sé cómo van a cambiar el mundo del rol, las inteligencias artificiales, pero ellas sí lo saben. Le pregunté a una inteligencia artificial y esto es lo que me dijo ChatGPT. O sea que si queréis saber lo que va a pasar, pues aquí tenéis el futuro. Ahora mismo todavía no estamos ahí, ahora todavía las inteligencias artificiales lo que te ayudan es pues en lo que era la parte de la forma, ¿no? En crear 20 personajes distintos que puedan estar en un pueblo de la España tardofranquista. Pero todavía no están en el punto de crearte un argumento que digas, wow, me acabas de dejar alucinado. Pero tarde o temprano llegaremos a ese extremo y nos tenemos que ir adaptando y preparando para ello. Y ya está, no quiero contaros nada más. Como hemos comentado, al final pues podemos hacer un poco de preguntas, debates. Muchísimas gracias por haberme escuchado.